Echa tu pan. Echa tu pan. Un programa del Centro Cristiano Jesús es Vida, con la conducción de Nadia Estepat y Sergio Centurión. Echa tu pan. Comencemos. Buenas. Hola para todos ustedes. Bendiciones, amada audiencia. Bendiciones, benditos oyentes. Qué bueno poder encontrarnos nuevamente en este nuestro punto de contacto, en este nuestro espacio de fe, que puede ser a través del dial de esta prestigiosa radio 88.3 en Munro, Radio Cristiana en vivo, o puede ser a través de algún audio de YouTube, o de Instagram o de WhatsApp. Aquí estamos haciendo Echa tu pan sobre las aguas. Echa tu pan, echamos nuestro pan sobre las redes sociales, nuestro alimento, nuestro combustible espiritual, para que en nosotros y en ustedes la fe siga creyendo. Oímos su palabra, sus palabras, meditamos en sus palabras, por lo cual ese oír la palabra de Dios produce fe y la fe mueve la mano de Dios. Porque para el que cree, todas las cosas son posibles. Y operando técnicamente esta renombrada radio se encuentra el maestro del sonido, Oscar, desde San Isidro, y con nosotros haciendo su parte en este programa. Y a mi derecha, ella que cuando sonríe se me ilumina el alma, la licenciada Nadia Estepat. ¿Cómo le va? Hola a todos, acá yo vengo a derribar el mito de que los hombres hablan poco. Recién te hiciste una introducción, no conté las palabras, pero llegamos a casi 100, ¿eh? 100 palabras, qué bárbaro. Y a mi izquierda, él, el más pequeño de los Centurión, John. ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo anda? Sí, yo cumplí 8 años. ¡Apa! ¿Está bendecido? ¿No está bendecido? ¿Tiene fe? ¿No tiene fe? Cuéntenos un poquito. Sí, porque yo nací en la panza de mi mamá. ¡Aleluya! Bueno, y podés interactuar con nosotros a través de YouTube, en Radio Chatupán, o a través de Instagram, radio.echatupán. Allí podés hacernos oír tu voz. Si gritás ahora no te vamos a escuchar por más ganas que le pongas, pero a través de esos canales de contacto te vamos a leer. Cuántas emociones que atraviesan nuestra existencia, ¿no? Recién era un lorito nuestro hijo, no paraba de hablar, y ahora se cayó un poquito. Pero cuántas emociones nos atraviesan, algunas nos hacen bien, otras no tan bien, algunas son necesarias, aunque no nos gusten, y otras son evitables. El Señor nos proveyó de su espíritu para que junto a nuestro espíritu estemos fortalecidos y ahí poder imponernos sobre algunos altibajos del alma. El espíritu, como enseña la palabra, tiene que renacer, uno tiene que nacer de nuevo a través del agua, de la palabra y del Espíritu de Dios, con su presencia, pero el alma no tiene que nacer de nuevo, sino que debe ser renovada, debe ser convertida, transformada, y Dios usa procesos, tratos. Si alguno quiere más del asunto, puede leer un clásico evangélico, Watchman Nee, El hombre espiritual. Pero, ¿hay algún personaje en la Escritura que se haya enojado? ¿Usted recuerda alguno? Sí, claro que sí. Uno que me encanta. Por ejemplo, Nehemías. ¿Nehemías se enojó? Sí, Nehemías se enojó. ¿Con quién? Y Nehemías dice en un momento, igual es como, estoy espoleando el tema, pero él dice en un momento algo así como: me enojé en gran manera. Se enojó con el pueblo. O sea, dicho, estoy re caliente, ¿no? Diríamos nosotros, estoy re enojado, me enojé en gran manera, estoy hasta las manos con el enojo. Y entonces dice algo muy interesante, no dice entonces exploté, entonces tiré una bomba, dice entonces medité. Y después dice que accionó, y después dice reprendí, ¿no? O sea que después realmente tuvo una acción, fue un enojo, diríamos que funcional, porque podríamos diferenciar, hoy vamos a hablar del enojo, y podríamos pensar que hay un enojo funcional y hay un enojo disfuncional, o hay un enojo saludable, por así decirlo, ¿no? Porque el Señor nos dice, hey, les dejo enojarse,
pero tené cuidado, no se ponga el sol sobre tu enojo, o sea, dice, resolvelo a tiempo, rápido, ¿no? Entonces, hay un enojo saludable y está bueno conectar con ese enojo. Bueno, Nehemías, porque conectó con ese enojo, tuvo una acción después de meditar, pero tuvo una acción reparadora, una acción de justicia, ¿no? Porque el enojo está asociado al paradigma de la injusticia, ¿no? Entonces, si lo sabemos canalizar, podemos traer justicia. Vamos a seguir viendo ejemplos bíblicos, pero el tema es no resolver, ¿no? Y hacer lo que hizo Nehemías, porque no sé si querés que te cuente o querés que hablar vos. Yo, antes que usted se Dale. introduzca en las aguas profundas de la meditación y del espíritu, yo había pensado en un tal Jonás, que bien salió de las profundidades del mar, y que cuando estaba por cumplir el mensaje, la tarea que Dios le había dado a las puertas de Nínive, había un sol que rajaba la tierra, y Dios en su bondad hizo crecer un calabacero, una plantita que le generó sombra. Pero después de un ratito, dice que Jonás vio un gusanito que le picó la plantita y que se la secó. Claro. Y pobre Jonás estaba, que ni te cuento, estaba enojado. Yo me imagino que primero se habrá enojado con el gusano, pero que hasta se habrá enojado con Dios, ¿no? Y es más, sin ir tan lejos, un servidor como el que tiene acá enfrente suyo, hace un mes en uno de estos programas, veníamos a hacerlo como hacemos generalmente, y la máquina, esta notebook que usamos para ver las minutas, para ver los machetes, para saber para dónde vamos, no quería arrancar y no arrancó. Claro. Y tuvimos que empezar a la buena de Dios, confiando en el Señor como hacemos siempre. Pero después que terminé mi parte, ahí arrancó la máquina. Entonces hubo un montón de cosas que quedaron ahí en el tintero. Y no sabe usted el enojo que tenía con la máquina, conmigo. Sí, me puedo imaginar porque... Y que me duró hasta la noche, convivo, no sé si se acuerda. Convivo con usted. Pero fue controlado, pero igual lo bueno es que no se puso el sol sobre mi enojo, porque empezamos el programa a la tarde y a la noche lo resolví. Pero el enojo te puede estar pisando los talones o se te pudo haber sentado en tus hombros, pero hoy vamos a ver cómo el Señor nos permite tener victoria sobre el enojo y qué es lo que produce en el cuerpo el enojo. Entonces, no solo Jonás, no solo yo, que a mí me conoce usted y mi familia y poca gente más. No solo un reformador tremendo como Nehemías. No soy un famoso como Nehemías, pero también hay ejemplos bíblicos como por ejemplo el rey David, que se enojó en gran manera con Nabal. ¿Se acuerda esa historia? Sí, me recuerdo, me en encanta que si esa no hubiera historia. estado metida la mujer de Nabal, que después fue esposa de David, hubiera hecho una locura, ¿no? Bueno, ahí hay algo también muy interesante, porque profundizando, esta historia la profundizamos ya en algún programa de radio, pero el enojo muchas veces tiene como una raíz bien profunda y bebe de la angustia. Y en este caso, David se enoja mucho, lo que se llama en psicología un secuestro amigdalar, porque cuando vos te reenojás y querés matar a medio mundo, cuando te agarra esa sensación, se prende la amígdala, ¿no? Que es y la amígdala es donde están las emociones. Lo que pasa que la amígdala tiene que tener algo arriba cubriendo lo que es el neocórtex o la corteza frontal, donde razonamos, donde pensamos, donde frenamos, decimos, no, bueno, hasta acá, bueno, no voy a hacer esto, mejor me voy a respiro, me doy una vuelta porque estoy muy enojado. Bueno, cuando la amígdala te secuestra, esa parte se te va, te quedaste sin lóbulo frontal. Y David le pasó eso, porque Nabal le responde, fíjate que Nabal significa insensato, y la insensatez estaba llegando a David, y en la Biblia habla mucho de insensatez con la ira y todo eso, ¿no? Pero, y dice que Nabal le responde, ¿y vos quién sos para pasar por mi campo? Le dijo eso, lo hirió en la herida, por así decirlo, porque David tenía una herida con el rechazo, el papá lo rechazó, después Saúl lo rechaza, y viene otro hombre a la vida de David y le dice, ¿y vos quién sos? Otra vez la herida de rechazo, y él ahí dice que se arma y quiere matar a medio mundo, ¿no? Entonces ahí tiene un secuestro amigdalar porque hay un trauma, hay un dolor, hay una herida, hay una angustia profunda, que es el rechazo. Y cuando, miren qué interesante, pero Dios le dice en un momento, en realidad Dios no, pero dice que por un lugar secreto baja Abigail, que significa lo contrario a lo que David se le había activado. La sonrisa del padre significa Abigail. Entonces, qué interesante, ¿sí?, que él se le activó
Dios le ministró esos secretos que se le había activado, el rechazo. ¿Con qué? Con Abigail, con la sonrisa del padre que le trajo regalos. Le dijo, hey David, conecta tu alma no al rechazo de Nabal, conecta tu alma a que yo te miro y sonrío. La sonrisa del padre. Exacto, a la aprobación eterna, quita tu alma del rechazo. Y ahí David se calma, ¿no? Entonces, ahí tenemos una pista. Muchas veces cuando nos enojamos de más es que hay un dolor profundo que necesitamos sanar. Y es importante entender ese dolor profundo. Por eso también podemos, a través del enojo, es una emoción del mundo interno, es conocer nuestro mundo interno y conocer nuestras heridas y hacer algo por esas heridas, ¿no? Así que acá tenemos una linda pista, ¿no? Lo importante de no perder la cabeza, como dijo recién, ¿no? Sí. El lóbulo frontal. Y no perder la cabeza tiene que ver con sabernos seres espirituales, nacidos de nuevo, los cristianos. Si hay alguien ahí que todavía no nació de nuevo, Dios te lo ofrece, ya el precio fue pagado, su sangre en la cruz pagó el precio para que el pecado que nos separaba ya no sea una excusa. Y a través del agua, de la palabra y de su presencia nuestro espíritu puede nacer de nuevo recibiendo al Espíritu de Dios. Y una vez que nuestro espíritu está fortalecido, puede imponerse contra el alma, que antes de que haya ese nuevo nacimiento, el alma lo tiene a los cachetazos al espíritu, lo tiene abrazado, ahogado. Sí, yo creo que lo que tiene que hacer el espíritu en este caso es un poco lo que hacía David, que le hablaba al alma, la ministraba, le aconsejaba, le hacía recordar, la instruía, le daba órdenes, la mimaba, le decía alma mía, ¿no? O sea, es importante eso, ¿no? Nosotros tenemos un soma, que es un cuerpo, ¿sí? Tenemos una psique, que es el alma, y tenemos un neuma, que es el espíritu. Somos un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Ahí está. Entonces, es importante que la atendamos, ¿no? Entonces, siempre decimos que el alma almacena la historia. Entonces, bueno, ¿qué almacenó mi alma? Y bueno, también me puedo conectar a través de las emociones. Y algo muy interesante con respecto al enojo, que yo creo que volvemos a pensar que el enojo, yo muchas veces digo que es en ojo, en qué pongo el ojo, ¿no? Y muchas veces ponemos el ojo, no sé, en lo que no está, en lo que me hizo tal, pero podemos también, como algo me parece como muy importante, de trabajar sobre eso, ampliar la visión. Hay una parábola que me parece preciosa para gestionar el enojo, porque el enojo siempre es poner la mirada en la injusticia, en lo que no va. Y nosotros también somos agentes de justicia según la palabra. Entonces, si canalizamos bien el enojo, por ejemplo, me encanta la parábola de la viuda con el juez injusto, porque ese es un escenario que tendría que traer mucho enojo. Cuando hay injusticia, trae enojo, mucho enojo. ¿Y ella qué hace? ¿Cómo resuelve? Porque todos nos podemos enojar. El tema es cómo gestionamos ese enojo y a qué lugar vamos para gestionar ese enojo. Que te vas a todas las manifestaciones, te peleas con medio mundo, vas a este lugar, vas a este lugar. ¿Qué hizo ella? Activó el clamor, activó la intercesión. Y al activar el clamor y la intercesión, dice Dios dice este resumen: si acaso un juez injusto hizo justicia, ¿cuánto más yo a mis hijos que claman de día y de noche? Y entonces ahí podemos ver que podemos usar el enojo para algo positivo, porque si vos te enojás con que no hay comida, si te enojas con que las enfermedades, nos podemos enojar con tantas cosas, con tantos paradigmas de injusticia que hoy vivimos, la corrupción, podemos enojarnos, no sé, con un montón de cosas. Bueno, en vez de estar que la Argentina, que el mundo, que está todo mal, activemos el enojo en el lugar correcto, porque el resultado de esta viuda fue traer justicia. Mirá si tu enojo en un lugar correcto trae justicia a la tierra. Entonces, eso es la buena gestión del enojo, ¿no? La verdad que para mí enojarse en ese sentido sirve, y activar eso, ¿no? Y traer justicia creo que es una linda respuesta. Y a todos nos puede tocar enojarnos. Le pasó a nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesús, cuando entró al templo y vio que habían negociando los cambistas, le agarró las sogas y empezó a rebenquear. Wow. Celo santo. Sí, no, y también ahí él hace algo que no lo había pensado, pero ahora lo estoy linkeando con lo que estamos hablando, porque él dice: mi casa no será llamada cueva de ladrones, sino casa de oración. Entonces él está hablando, intercedamos, ¿no? O sea, él está activando la oración en nuestras vidas. Si no, es como que hay dos rutas: o terminamos intercediendo
o vivimos haciendo cuevas de ladrones y vivimos enojándonos, vivimos dejando que el enemigo nos robe la paz, que peleándonos con medio mundo. Y muy interesante que una cosa es si yo vivo enojado también, ¿no? Porque una cosa es que cada tanto me enoje, pero si yo vivo enojado, la Biblia dice que dentro del corazón es que salen las guerras, dentro del corazón salen las iras, las maldicencias y todo eso, ¿no? Y pensemos algo muy interesante, que si la Biblia dice que sale de dentro del corazón, ¿cómo vive un corazón en guerra? O sea, si vos estuvieras en el medio de la guerra, ¿cómo vivirías? Vivirías mal, vivirías enfermo, Bueno, vos sabés que se descubrió que la gente que se enoja mucho tiende muchísimo más a enfermedades cardiovasculares. Al corazón le hace mal estar en guerra. Por eso es importante, trabajar la paz en nuestro corazón en algún punto, ¿no? La paz con Dios. Nos podemos enojar, pero el asunto es que no nos tenemos que descontrolar. Porque hay un pasaje bíblico que dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si vos sos iracundo, si te airás más de la cuenta, ahí el Señor no te va a justificar, te vas a tener que arrepentir, no remordimiento, sentirse mal por algo, sino arrepentimiento, que es un cambio de actitud y empezar a buscar la paz. Amén. Hay un testimonio lindo que me acuerdo de nuestra casa, enfrente de nuestra casa. ¿Vos te acordás? Cuéntelo. Me acuerdo que podemos ir a una pausa musical y vamos a dejar el testimonio para el final, porque con este testimonio rematamos, porque es una bomba. Si nuestro amado operador lo permite, música en este espacio para todos nosotros. Siempre me sentí tan solo, hasta que conocí tu amor. Me atrajo toda tu belleza, me cautivó tu corazón. Y el miedo me quiso atrapar para que no volviera a ti. Pero tu amor constante fue en mí. Yo no pondré mis ojos en las cosas que me alejan de tu realidad. Mi esperanza está anclada a ti. Yo sé que volverás. Sé que volverás. Descanso en ti. Confío en tu amor. Tú no me dejarás. Tú no me dejarás. Descanso en ti. Confío en tu amor. Tú no me dejarás. Tú no me dejarás. Descanso en ti. Confío en tu amor. Bueno, y antes del testimonio les tengo que avisar que este domingo 30 de junio, 19 horas, en el Círculo de Ajedrez de Villa Martelli, La Prida 3837, tenemos una reunión especial de sanidad y de milagros. Vemos el poder de Dios en nuestras reuniones y lo queremos compartir con todos aquellos que hoy lo estén necesitando. Y en la otra semana, el 12 de julio, tenemos un encuentro de padres desafiados. Neuroplasticidad familiar. Es el tema. Todo es cambio. La pregunta,
licenciada Nadia Estepat. El Bien. 12 de julio, no Con- sé si la conoce. Sí, la conozco y trae una invitada. La licenciada Nadia Estepat no va a hablar sola, sino que le dijo a Miriam Lamberger o algo así, que hablemos juntas, que es una colega, una psicóloga muy amada. Bueno, neuroplasticidad familiar, 12 de julio, 17 horas, Agustín Álvarez, 17:40 en Florida. Es una actividad gratuita. Te vamos a hay estar merienda, esperando con una merienda, con regalos, con cuidado de niños y con tu y un presencia. tema, muy bien. Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que hablamos hasta el momento. Dijimos que el enojo es una emoción, dijimos en ojo, en qué pongo el ojo. Hablamos de que tiene que ver con el paradigma de injusticia. Hablamos de que lo podemos gestionar bien yendo al lugar correcto. Hablamos de la viuda que intercedió en un paradigma de injusticia y cómo trajo justicia, ¿no? Hablamos de que también puede estar conectado con la amargura, en el caso de David, con el rechazo, y ahí entonces hay que traducir el enojo. ¿Por qué me enojo tanto? ¿Qué es lo que me duele tanto, no? En algún punto. Y entonces qué bueno, porque cuando me conecto con lo que me duele, me conecté con que me miró mal y me hizo acordar a no sé qué. Entonces lo que yo puedo hacer es después expresar en vez de explotar. ¿Sabes que cuando me miras mal me genera esto y esto y esto? ¿Vos me miraste mal? ¿No? En vez de explotar, expresar, ¿no? Entonces, que también es importante, ¿no? Hablar de lo que nos molesta. Y después, otra de las cosas que hablamos es que se activa lo que es la amígdala en el cerebro y que trae cuestiones en el corazón si no lo sabemos gestionar. La gente que vive explotando, que se vive enojando, le hace muy mal al corazón, le hace muy mal al cerebro también, al sistema gastrointestinal también. Hay un montón de repercusiones, así que es importante aprender a gestionar el enojo. Como dice la Biblia, enojate, pero que no se ponga el sol, porque es una emoción que la asocian al enemigo, después al diablo. ¿Pero por qué? Porque puede llegar a esto, al descontrol, puede llegar a la ira, y dice que no opera, ¿no? También la Biblia dice que hombre perfecto es el que no se ofende, algo así. Varón perfecto. Bueno, también está asociado a la ofensa. La palabra ofensa tiene que ver con trampa, no dejarnos atrapar por eso, ¿no? Así que bueno, eso es lo que repasamos. Y lo que me acordaba, miren qué interesante también que la Biblia habla mucho de ser tardo para la ira, ¿no? Lento para la ira, y que no te apresures, ¿no? Qué interesante cómo Nehemías se enojó y después meditó y después reaccionó. Nosotros a veces, ¿qué hacemos? Nos enojamos, reaccionamos y después meditamos. ¡Ay, qué hice!, ¿no? Bueno, él tuvo un lindo procesamiento, meditó. En esa meditación también puede haber intercesión, puede haber oración. ¿Para qué? Para que mi acto traiga justicia realmente. Porque la ira del hombre no trae la justicia, pero sí mi intercesión, él trajo justicia con lo que hizo. ¿Pero por qué? Porque él meditó. Y me parece muy interesante esto, que nosotros tenemos 3 cerebros, ¿sí? Tenemos el cerebro reptiliano, que es el que vos respirás, tu corazón late y no haces nada. Lo que es la amígdala, ¿sí? El cerebro emocional, donde están estas emociones que estamos hablando, y después todo lo que es la corteza prefrontal o el neocórtex, que es esta parte del razonamiento, las funciones ejecutivas, la planificación, etcétera, etcétera. Si vos te enojás y te sacás, vos anulás a una corteza, ¿sí? Anulás una parte de tu cerebro, ¿sí? Lo puenteás. Exactamente. Entonces, vos no estás haciendo una respuesta triple, estás haciendo una respuesta dividida, de dos. ¿Se entiende? Porque las respuestas saludables son las respuestas integrales, donde sí participa mi cerebro reptiliano, la amígdala, porque no anulo mis emociones, pero también mi razón, ¿no? Entonces es importante la integridad, ¿no? Cuando yo me saco, grito, rompo algo, bueno, ahí no está lo que es la integridad. Y siempre las respuestas íntegras son las respuestas más saludables, ¿no? Eso es lo mismo en el cuerpo, por ejemplo. Solo me ocupo del espíritu y te olvidas de que tenés un cuerpo y no vas al gimnasio, o no comes saludable y te olvidas que tenés un alma y no compartís. Bueno, ahí tampoco hay una respuesta integral. Tenés que administrar cada área de tu vida, ¿no? Bueno, lo mismo con los cerebros. Y me acordaba de esto de que tardo para la ira, y la Biblia dice que, ¿por qué? Porque Dios es así, ¿no? Dice que Él es lento para la ira, ¿no? Como que es una característica de nuestro Señor. No se enciende así como una antorcha enseguida, ¿no? Y creo que lindo, qué lindo es eso, ¿no? Y hay una frase de un filósofo que no me acuerdo cómo se llama ahora, pero dice: ante el enojo, dilación, ¿no? Ante el enojo,
respiro, ¿sí? Para que me calme un poquito y dilato la respuesta. ¿Para qué? Para no provocar destrozos y para entender que mi respuesta sea más integrada, como que veníamos hablando. Si nos dio 3 cerebros el Señor, como el estrés también, por así decirlo, usemos los 3, no dejemos uno fuera, ¿no? Bueno, eso es por un lado. Y por el otro lado, me acordaba de un testimonio que vivimos enfrente de nuestra casa, de una persona que me acuerdo que a vos te provocaba enojo por cómo te buscaba para pelear. Entonces me acuerdo que vos tomaste una decisión, que es que dijiste, yo voy a orar por esta. Y cada vez que te acordabas de esta persona, orabas e intercedías, y orabas e intercedías. Y un día te encontraste tirado en la esquina de nuestra casa, enfrente, al hermano, y lo fueron a buscar, y bueno, resulta que este hermano había recibido un golpe de este hombre que a vos te buscaba para pelear, un golpe que si no actuábamos rápido iba a morir porque le fracturó el cráneo, ¿no? Y lo llevamos al hospital, lo llevaste al hospital, me acuerdo que tuviste que ir a pedir el documento a la casa donde estaba el agresor. ¿Y cómo pudiste orar también con el agresor? Pudiste orar con el hermano, pudiste orar con la mamá. Bueno, fue una revolución tremenda, y me acuerdo que no solamente se salvó un chico por esto de ir al hospital rápido y eso, sino también una relación de hermanos, porque el otro no fue a prisión. Una mamá se salvó porque, imagínate, un hijo muerto, el otro preso, y todo fue por haber gestionado el enojo desde la intercesión, ¿no? Y trajo justicia. La justicia de Dios es Cristo. Trajo Cristo enfrente de nuestra casa, aunque sea por un ratito. Así que nada. No fue fácil, porque yo venía de un pasado de que me miraba al espejo y me peleaba conmigo mismo. Sí. Pero de la mano del Señor se puede, y vimos su gloria en ese momento. Y cómo es tan hermoso, ¿no? Porque el enojo puede tener tantos destrozos, pero la justicia trajo tanta reconstrucción. Así que animémonos a utilizar nuestros enojos en el lugar correcto, y vamos a ver muchos milagros, porque la justicia de Dios es tremenda, es Cristo. ¿Qué le parece si oramos? Amén, oramos, dale, todo tuyo. No, todo tuyo, Sergio Centurión. Pero por favor. Bueno, Padre Santo, Dios bendito, gracias por este tiempo en el que podemos meditar en tu palabra. Amén. Y tu palabra ilumina nuestros caminos, ilumina nuestras sombras, Señor, y nos da certezas de cómo y por dónde debemos andar. Padre del cielo, gracias porque tú estás aquí para socorrernos y para librarnos de ese enojo. Ayúdanos a poner el ojo en donde conviene que lo pongamos, en todo lo bueno, en todo lo justo. Y si hay alguien que el enojo lo podía, Señor, que a partir de hoy, Dios mío, con la ayuda de tu Espíritu, Señor, y poniendo los ojos en ti, el autor y consumador de nuestra fe, lo pueda vencer, Señor. Amén. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y declaramos tu bendición para nuestras vidas y para todos nuestros oyentes. Amén. Los enojones intercediendo pueden traer grandes cambios. Así que atrapa esa, si te suele agarrar esa emoción, gestionala en el lugar correcto y vamos a ver mucho del Señor. Y como decían en los dibujitos animados en la década del 70, esto ha sido todo por hoy. Será hasta la próxima. Los amamos, los bendecimos. Chau, 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 chau. Chau.